Buenas tardes, caminantes. Vamos ahora a empezar esta plática desde una fracción del Evangelio, más que nada porque así me lo habían solicitado, entonces así lo vamos a estar haciendo. Leemos una parte del Evangelio y empezamos a comentar. Por favor, ahí denle like, síganse uniendo al canal, dejen comentarios. Empezamos, ¿no? Del Evangelio de San Juan, del 20 al 24, 20, 24, 26, 30. Ahorita lo leemos y empezamos, ¿no? Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que la aborrece en este mundo la guardará para la vida eterna. Si alguno quiere, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Palabra de Dios. Entonces nos narra el Evangelio que estaban allí unos griegos, y recordemos ese rigor histórico y cultural de los griegos, que eran los grandes filósofos. Y es algo extraño porque ven a uno de sus discípulos y le dicen: queremos ver a Jesús. Y para estos griegos, ¿qué significa queremos ver? No es simplemente ir y conocer a Cristo, no en persona, sino este ver, este verbo, en la sabiduría filosófica de estos griegos, significaba debatir, ir y debatir. Queremos ir y debatir con el Señor. ¿Y qué hace Cristo frente a ellos? No se pone a hacer una gran explicación de su misión, sino que saca esta analogía del grano de trigo, y en esta parábola lo narra. Si el grano de trigo no cae y muere, no da fruto. Entonces, para la mente griega que buscaban inmortalidad del alma, ¿no? Despreciando el cuerpo, la idea de que la gloria se alcanza mediante la muerte y la corrupción material, pues viene a ser una locura, ¿no? Absoluta, ¿no? Una locura mental. Ven a este hombre diciéndoles que aquel que no da la vida por el otro, que si no mueres por el otro, no eres nadie.
Entonces imaginemos qué han de haber pensado ellos. Y recordemos también que no estaban solamente ellos, sino había otro grupo de personas, imagino ahí de la Galilea. Y para ellos es algo muy común sembrar el trigo, no sé, a finales de otoño, de noviembre, antes de las lluvias, ya que el grano de trigo pasa el invierno bajo tierra, en esa oscuridad, en frío, pareciendo que muere ahí. Llega la primavera y empieza a brotar, ¿no? Y a esto se refiere Cristo, ¿no? Si el grano de trigo no cae y muere, pues no dará este fruto. Y es un ciclo, ¿no? Y por eso pone el ejemplo de esta semilla, ¿no? Porque es un proceso que sufre la semilla desde que cae a la tierra, se esconde en esa humedad, pasa el tiempo y nace, ¿no? Y al final de cuentas, es una analogía sobre lo que va a sufrir Cristo, ¿no? Que va a caer, va a morir en la cruz, pero va a pasar este tiempo y va a resucitar, va a hacer nuevas las cosas. Y aquí quiero meterme un poquito más profundo en este concepto griego de la kenosis, esta palabra que significa literalmente vaciarse o despojarse, ya que el grano de trigo realiza esta kenosis biológica, se deshace de su propia forma para dar vida a algo nuevo. Otro punto muy muy importante, caminantes, Cristo no quiere mencionar a la semilla y este proceso que comento como una autodestrucción de sí mismo, muy diferente, por ejemplo, al ego, al pecado, a la decadencia moral. Y al final de cuentas sí te mata, ¿no? Pero en esta semilla o en esta kenosis no es una autodestrucción por placer o por querer, como un acto, no sé, masoquista, ¿no? Sino es el acto de vaciarse de este ego precisamente y llenarse de divinidad. Cuando el hombre a través del Espíritu florece, renace y acepta esa profunda divinidad que tiene el ser humano en el Espíritu que se nos fue dado. El que ama su vida, sí que la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna, el Zoe. En el griego bíblico hay dos palabras distintas para vida, lo que es psique, la vida biológica, el ego, la mente, los apegos terrenales, la reputación, y Zoe, la vida divina, increada, el soplo eterno de Dios. El que protege obsesivamente su psique, su comodidad, su estatus, destruye su Zoe, su capacidad de vivir la eternidad desde ahora. ¿Qué le sucedió a José con sus hermanos? Lo abandonaron allí en un pozo, en una cisterna, y fue abandonado ahí en esa oscuridad, como esta semilla que cae en esa tierra y que es cubierta y queda en oscuridad. Lo mismo le sucedió también a José. ¿Y qué sucede después? Renace
y llega a ser grande dentro y yo guardaba los versos para de, encender. del pueblo, perdón, egipcio. Tanto así que el faraón lo hace su asesor. Y después viene toda esta historia con sus hermanos. ¿Qué hace Cristo en la cruz? Muere como la semilla. Y renace al tercer día. Es interesante, caminantes, ver con profundidad el Evangelio, ya que, como vemos, contiene grandes explicaciones para nuestro hoy, a pesar de haber sido escrito hace muchísimo tiempo. El Evangelio es novedoso. Hasta la fecha, el trigo sigue siguiendo ese proceso. Y yo creo que por eso nuestro Señor dejó plasmado ahí estas parábolas para que ayer, hoy y siempre sean entendidas. Esta poderosa metáfora encierra el secreto de la verdadera fecundidad espiritual y esta transformación interior. El secreto de esta semilla, morir para multiplicarse. El misterio del grano intacto, el peligro de la comodidad. Un grano, a final de cuentas, guardado en un granero, está seguro, limpio, cómodo. Sin embargo, mientras se mantenga intacto, se queda completamente solo, no cumple un propósito, no hay propósito. Lo mismo sucede con nuestra vida. Mientras estemos en nuestra comodidad, en nuestro estado de confort, no vamos a cumplir este propósito para el cual fuimos llamados. El egoísmo aísla. Cuando cuidamos nuestro tiempo, nuestros intereses, no tenemos tiempo para el otro. Nos volvemos infecundos. La semilla tiene vida y fruto en su interior, pero requiere este proceso doloroso para liberarse, este quebrantamiento en lo oculto, para dar fruto. El grano debe caer, quedar bajo la oscuridad, deshacerse. ¿Esto qué representa? Pues nuestros momentos de prueba, de anonimato, de renuncia. No es destrucción, jóvenes, señores. Eso es siembra. Cuando enfrentamos estos procesos difíciles, Dios nos encierra, nos entierra, nos siembra. El sembrador nos siembra. Imagínense qué palabra tan grandiosa. El sembrador nos siembra. El sembrador salió a sembrar. Y esta envoltura que debe romperse, lo que duele, lo que se rompió en nuestra vida, suele ser el camino que Dios utiliza para nuestro verdadero aroma, nuestros dones. Que nuestra madurez salga a la luz, la fecundidad de sacrificio, dar mucho fruto. Todos aquellos que sufren, no se entiende el sufrimiento por sí solo o siguiendo el ejemplo de la vida cotidiana y actual. El sufrimiento no tiene ningún sentido sin esta palabra, sin este espíritu del Señor, esta lección que nos quiere dar. Esto que les habla directamente a los griegos que estaban allí. Que al final cobra vida en Cristo mismo. Él está hablando de Él mismo. Ese grano definitivo que al morir en la cruz va a estallar en la vida eterna y la resurrección para toda la humanidad. El costo del amor, el amor nos cuesta. Es imposible entregarse a los demás con comodidad. El amor que transforma siempre exige dar algo de nosotros mismos.
esta multiplicación cuando vences el orgullo, pides perdón, sirves con humildad, sacrificas tus beneficios propios por el de tu familia, por el de tu comunidad. Estamos generando una cosecha de bendición que a final de cuentas va a impactar a los demás. Este secreto de la cruz que Cristo les habla a ellos. Esta es la grandeza del reino y no se mide por lo que se acumula, por lo que se retiene o por lo que se gana, sino por lo que estás dispuesto a entregar a final de cuentas. Si quieres ver milagros, si quieres ver paz en tu corazón, debes permitir que muera tu ego para que brote la vida de Cristo. Y viéndolo así, lo entendemos y es fácil de captar. Y ahora lo que faltaría es ir a esta acción de amar, de entregar, de ser generosos, de donar. Esta semilla, este es el secreto de esta semilla. ¿Alguna vez tú te has sentido atrapado en algún lugar oscuro donde nada avanza? Donde todo esto que construiste parece ser que está cambiando, que se está desarmando, que se está desmoronando. A todos nos pasa. Pero está esta perspectiva de la semilla que nos enseña a ver en nuestras crisis lo que Jesús dijo. Una ley de vida. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Si sentimos, como les comento, que está siendo enterrado, que está siendo sembrado, es porque el sembrador está allí y te está invitando a que pases por esta prueba, por este proceso. Y entonces vendrá el tiempo de la cosecha. Y seremos realmente fructíferos, no seremos inertes. No guardes tus talentos. Hay que perdonar. No perdonar porque somos orgullosos. Arriésgate a amar. Defender el ego es estéril, es una vida estancada, solitaria. Y a pesar de estar rodeado por mucha gente, al final de cuentas eres solitario. Porque no estás dando ese fruto que se te pide. ¿Crees que das otros frutos? ¿Crees que has logrado mucho? Pero si en realidad no has hecho el proceso de la semilla, si no has dejado que el sembrador siembre en tu corazón, si no estás dando este fruto, pues estás muy lejos de la verdad. Estamos lejos del camino, no vamos hacia donde queremos llegar, hacia donde Dios quiere que lleguemos. Entonces, nos rompemos. Y el ser humano, como les comento, cuando logra a lo mejor muchos éxitos y muchas cosas, pero que está vacío, se rompe, se desarma. El ego lo ha cubierto y no ha permitido que no dé fruto. Y Cristo cumple a la perfección esto que Él está diciendo en la cruz. Y nos da ejemplo de amor. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, por la cruz nos salva. Nos salva en la obediencia, nos salva en el amor. Si no somos obedientes a lo que el Señor nos pide en su voluntad, si no decimos, Señor, hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo,
y lo hacemos en realidad, estamos desobedeciendo, y si desobedecemos, pues vendrán muchas cosas negativas a nuestra vida, ¿no? Porque nos vamos a alejar del Espíritu, de la gracia. No tendremos paz, estaremos solos. La próxima vez que experimentes una crisis, no te preguntes ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pregúntate, el sembrador, ¿qué te está solicitando? ¿Qué quiere de ti? No digas ¿por qué a mí? Sino di, Señor, ¿qué quieres? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Deja que ese proceso haga el trabajo. Confía en el sembrador, porque de esta oscuridad viene la mejor cosecha. Dios bendiga a todos los obedientes. Dios bendiga a todos los santos. Dios bendiga a todos aquellos hombres y mujeres que han sabido decir sí hasta el final. Desapeguémonos de las cosas que no nos permiten dar frutos. Y dar fruto, como lo vemos en la cruz, puede ser un estilo de paradoja, porque pues la cruz pareciera que es un fracaso. A lo mejor nuestra vida para otros es un fracaso, y dicen de ti, mira, él ha fracasado, él fracasó. Pero fracasó a los ojos ¿de quién? A los ojos del mundo, seguir el ejemplo de Cristo, seguir la cruz, amar, abandonarse, dejar las cosas momentáneas, desapegarse de las cosas materiales. A los ojos del mundo es un fracaso. La cruz para ellos es un fracaso, cuando en realidad es ese proceso para tener vida, y una vida abundante, y una vida eterna. Y el grano de trigo que cae y muere da mucho fruto. Aquel que pierde su vida la gana. Son paradigmas grandes, y para estos griegos ha de haber sido un paradigma grandísimo. No creo que lo hayan concebido muy fácilmente. Aquí tenemos que preguntarnos la disponibilidad que tenemos para obedecer, para hacer la voluntad de Dios. ¿Y dónde está expresada esta voluntad de Dios? Pues siempre está allí, y si pedimos al Espíritu que nos ilumine, si pedimos esta luz, sabremos exactamente cómo hacer esta voluntad, siguiendo nuestro estado de vida con honor, con paciencia, con dolor, con entrega. Allí estás haciendo la voluntad de Dios. Para los hijos, pues la voluntad de Dios viene representada en lo que dicen sus padres. Para los jóvenes, pues en la misión que están en curso, que también estás haciendo las cosas. Recordemos una plática anterior. Si tu voluntad está dirigida hacia hacer el bien, tu voluntad está sana, tu obediencia es correcta, porque todo lo que haces, lo haces para mayor gloria de Dios, y lo haces en bien.
Si haces un examen de conciencia y ves que has tomado decisiones contrarias al bien, pues te vas a dar cuenta que has tomado una muy mala decisión y que debes de rectificar, porque es ponerle a esta semilla un caparazón y no permitir que salga el fruto. Es bonito que Cristo nos haya hablado con estas parábolas, porque encierran muchísimos aspectos de nuestra vida cotidiana, y por donde le busquemos podremos hablar una cosa u otra. Yo puedo reflexionar y decir algo, otra persona puede decir otra cosa, y todo es luz, todo es gracia. Pero el proceso requiere una acción, y si no actuamos en concordancia a lo que creemos, a lo que se nos pide, a lo que estamos llamados a hacer, pues vamos en un camino contrario. Y eso es lo que no queremos, caminantes. Queremos seguir caminando en el camino correcto. Ya para terminar, y viendo mis apuntes, ¿sí? Esta metáfora para explicar la resurrección, que es otro tema para otras muchas pláticas, porque muchos no creían en ese tiempo en la resurrección, y Cristo viene a platicar de ello. Cristo resucita a Lázaro frente a muchos, pero también en la semilla vuelve a recapitular el renacer, y Él lo va a hacer. Y el día de su resurrección, al tercer día resucitó. Resurrexit sicut dixit. Resucitó como lo dijo. Lo que tú siembras no cobra vida si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. La muerte no es el final, no es un final. Ese es otro tema envuelto en este ejemplo que pone Cristo de la semilla. Nos da esperanzas. La muerte no es el final, sino es un acto de ser sembrado para la eternidad. Hay una ley en la física que se llama entropía, que dice que si los sistemas aislados tienden al desorden y a la pérdida de energía, viene a ser todo lo contrario de la vida del espíritu. Como les comentaba, si ese trigo guardado en esa vitrina, les pongo otro ejemplo, en tumbas de faraones se han encontrado granos intactos de semillas y permanecen allí estériles. Perseveraron su estructura, pero perdieron su propósito. Esta entropía, esta pérdida de energía, este desorden, este sistema aislado que a veces nos hace fabricar el egoísmo, la amargura, la soledad, hay que romperla, y es a través de la entrega. Para que la semilla germine, el agua debe penetrar en la corteza exterior, haciendo que se hinche hasta que la presión se rompe y la cáscara se rompe. Es como si dijéramos que a la semilla le duele. Todo aquello que nos duele, precisamente cuando morimos al egoísmo, cómo duele no tener el poder, no tener esa grandeza, no tener eso que creemos muy altaneramente, que nos formamos, que nos hace pisotear a los demás, nos hace ver a los demás como nada. Si esa semilla no se rompe, sobre los montes van caminando tus pies, no da fruto. El agua del Espíritu Santo que rompa nuestra cáscara de orgullo y lancémonos a hacer
fructíferos, a dar mucha vida, a tener vida. Aquí lo dejamos, caminantes, una vez más, muchísimas gracias. Seguiremos platicando parte del Evangelio con la idea de iluminar tantito este camino, este caminar, para poder reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Un saludo muy afectuoso, mis bendiciones. Igualmente les pido sus bendiciones hacia un servidor. Hasta la próxima plática, y por ahí he dejado otras canciones. Espero que les gusten, son bonitas canciones que podamos poner ahí en nuestro día, cuando estamos haciendo alguna labor, tenerlas ahí de fondo, escuchar algo bonito. Hasta luego, amigos.